Bien, perfecto. Entonces, en base a nuestro enunciado, vamos a trabajar en esta primera etapa, que decimos el diagrama de flujo, de estos tres primeros puntos, y vamos a codificar juntos para ver cómo se trabaja el ordenamiento en base al método que vieron en la teoría. Vamos a repasarlo en conjunto. Ya les pasé el diagrama por el grupo, así que lo que vamos a hacer ahora es codificar estos tres primeros puntos. Bien, como siempre, en nuestros programas arrancamos con la estructura básica, que son las dos librerías de entrada-salida estándares. Definimos la constante n, que es la que da dimensión al tamaño del vector. Arrancamos con el int main. A partir de ahí empezamos nuestra codificación, terminando siempre el programa con un return 0 y el cierre de llaves. Todo nuestro código, por supuesto que va a estar incorporado entre las dos llaves que están pintadas ahí en azul. Entonces vamos a comenzar las primeras líneas, que siempre definíamos variables. Ya tenemos definida la constante n. Entonces lo que debemos hacer ahora es crear o declarar el vector de tamaño n, y vamos a definir nuestra variable de control, digamos, del for, que va a ser i. Después vamos a ir incorporando a lo largo del programa las otras variables que vayan haciendo falta para ir trabajando. Bien, vamos con la etapa de carga. Como decíamos, ustedes recuerdan, el vector arranca en la posición 0, vamos a ir hasta n-1, que es el último valor que tiene el vector, arrancando desde 0. O sea que este for lo que va a permitir es recorrer el vector. Vamos a hacer primero la carga y después vamos a incorporar el concepto de la validación. Para cargar vamos a hacer un printf, que va a decir ingrese b posición, tal. Hasta acá lo que hacemos con esto básicamente es permitir que se genere este formato de carga. A ver, ¿por qué piensan que salió acá este número? Cuando yo quería que salga 0, 1, 2, 3, porque puso 10 veces, 10 valores, ¿no? Son 10. Pero ¿por qué sale este número y no sale el 0, el 1, el 2, el 3? ¿Qué me falta acá? Poner un contador. Lo tengo, es el for. ¿Qué falta en el printf? ¿Qué pueden observar ahí? Fíjense que pongo printf, b, ingrese b, %d, igual. ¿Y qué nos falta acá al final para que salga el valor acá? Nos falta poner la variable, que es la que se va a mostrar acá adentro. Ahora sí, si volvemos a compilar, fíjense, ejecutamos, ya sí nos va a mostrar un mensaje por ahora donde muestra índice B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Lo que nos falta ahora es que efectivamente se pueda pedir eso, que se ingrese, ¿no? Entonces eso lo hacemos recuerden, con la función scanf, y como siempre, el % con el operador, depende del tipo de variable, en este caso como es entero, %d, ampersand, b, posición i. Y ahora sí, efectivamente, se va a producir la carga del vector para cada una de las posiciones, ¿no? Por supuesto, si pongo un negativo, que yo no quiero que ocurra, lo toma y sigue pasando, fíjense, a otra posición, no queda ahí esperando el valor. Entonces lo que hay que hacer para que ocurra eso, porque el ejercicio nos pedía que los números deben ser todos
positivos, debemos validar. La validación se genera en este bloque, colocando, recuerden, un do en esta posición. Do, abrimos una llave, perdón, escribimos acá, do, y ahora sí, abrimos llave, esto lo vamos a dejar adentro, y al finalizar la carga de manera, vamos a poner el while para cerrar el do while, y este es el que realmente hace esta validación. Entonces voy a decir que mientras v posición i, o sea el valor que acabo de cargar, sea menor que 0, siga pidiéndolo porque es un valor que yo no quiero que lo tome como válido, ¿sí? Recuerden que siempre esta condición es la condición de permanencia dentro del ciclo do while. Por lo tanto, mientras esto ocurre, es lo que no quiero que tome como válido. Es decir, que mientras b sub 0, b sub i sea menor que 0, lo voy a seguir pidiendo al mismo hasta que sea positivo. De hecho, cuando lo pruebo, esto se verifica porque, fíjense que cuando voy a cargar, cargo 1, por ejemplo 2, 3. Si pongo un negativo, no avanza del 3. Sigue pidiendo el mismo lugar, no se corre hasta que yo efectivamente cargue el valor positivo. Eso es, en la práctica, el concepto de validación. O sea, esfuerzo a que sí o sí solamente se puedan cargar los valores que están en un rango que yo defino. ¿Sí? Entonces, este primer punto que hicimos recién es la carga con la validación que les paso ahí en el chat para que lo tengan el código. Vamos con el siguiente punto, que era determinar el mayor, la posición, y si este mayor se encuentra en la primera mitad o segunda mitad. ¿Sí? Yo voy haciendo en función al diagrama de flujo que desarrollamos, ¿verdad? Aquí vamos de nuevo a hacer el ciclo for. Vamos a copiar el ciclo listo. Y vamos a definir, como siempre, una variable que va a ser la variable my, que va a verificar el mayor de todos, y una variable de posición que va a guardar la posición que ocupa ese mayor dentro del vector. Acá vamos a ver una llave para terminar el ciclo, y vamos a preguntar acá, como siempre, si b sub i es mayor que el más grande hasta el momento. Si esto es así, vamos a reemplazar el mayor con el valor actual, porque es más grande que todos hasta el momento, y vamos a almacenar la posición de ese mayor, que me la da claramente la variable i. Al terminar el ciclo, en my quedó el mayor, y en pos quedó la posición que ocupa ese mayor en el vector. La pregunta es, además de mostrar el mayor, si el mayor está en la primera mitad o segunda mitad, y para saber eso, debo preguntar acá, o puedo mostrar como ustedes quieran, pero podemos preguntar si posición es mayor o menor, como quieran, menor, que n sobre 2. Es aproximadamente, ¿no? Si es sí, vamos a decir printf. ¿No se podría poner ahí directamente 5, profe? Sabiendo que ya son 10. Lo que pasa es que si después yo digo, voy a cambiar acá y en vez de poner 10 pongo 50, me quedo claro. fijo en 5. Es para garantizar que cualquier cambio de n impacta en la dimensión del vector, se crea de 50, se carga en 50, se busca el mayor de los 50, ¿se entiende? Claro, Siempre hay que claro. buscar esta independencia del n, Para que que sea sea práctico. cualquier cambio de n impacte en todo el programa, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto, Bien, perfecto. perfecto, ok. Entonces acá vamos a poner printf. El mayor, vamos a poner un salto de línea, el mayor es el % de, y se encuentra
en la primera mitad del vector. De la serie, vamos a poner. Porque en realidad, el que lo usa el programa no tiene por qué saber que es un vector. En definitiva, es una serie numérica que está cargando, ¿no es cierto? Si no, obviamente... Falta la variable ahí, profe, ¿no puede ser? Sí, ahí la ponemos. Acá se que acaba de poner. Ahí está. Coma, my. Como my, exactamente. Ah, lo mismo en los dos. Ahí está. En los dos ponemos my. Entonces ahí tenemos el cartel. En base al valor de la posición, respecto a la ubicación total del vector, va a funcionar. De hecho, yo acá cambio el vector y en vez de poner 10, pongo 4, lo compilo y lo ejecuto, debería funcionar perfectamente. Si hubiera puesto 5, ¿qué Igual, hubiera profe, pasado? le va Siempre a va a tirar estar el la mismo primera mitad resultado siempre. porque las dos respuestas ¿Cómo? que puso, que le va a tirar el mismo resultado porque las dos Es, respuestas que puso es a mitad de tabla. ah, no, O perdón, sea, la perdón. puso Sí, sí, me olvidé acá poner ahí, mayor edad y la segunda no en la segunda mitad. exactamente. Muy bien, gracias. Para- Ahora sí. Pusimos 4 para que vean que si ponía a mano el 5 en la mitad, iban a salir todos los números en la primera mitad. Siempre, ¿no es cierto? Fíjense que mayor es el 4 y no se encuentra en la primera mitad, se encuentra en la segunda, obviamente, porque está en la posición 4. Fíjense que funciona igual. Si hubiera puesto a mano el 5 acá, todos se van a quedar siempre en la primera mitad. Claro, claro, sí. ¿Estamos? Sí, Por sí. eso es que siempre es importante tomar todo en referencia de n, siempre. Si trabajamos con 10, acá compilamos y ejecutamos y ponemos el más grande en la primera mitad. Vamos a ver, vamos a verificar. Si ponemos un negativo, no lo va a tomar, por supuesto, ¿no? El menos 9 no va a entrar. Vamos a poner 1, 2, 50, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces está, el mayor es el 50 y se encuentra en la primera mitad de la serie correctamente bien. ¿Sí? Entonces hasta acá vamos perfecto según el diagrama que yo les pasé. Último punto, muy sencillo, pero quería ver cómo lo administraban. Consiste en que, en ver si el primer valor, cómo es el primer valor respecto del último. Para eso, ¿qué hacemos? Fíjense que no hay que recorrer, no hace falta nada, como el vector puede entrar de manera como indexada, directa, porque tengo la posición. ¿Cuál es el primer valor siempre? El b sub 0. ¿Y cuál es el último? El valor El N. de N. El, N. exactamente. Bn-1. Entonces, ¿hace falta recorrer el vector o puedo directamente comparar esas posiciones? No puedo comparar. Exactamente. Entonces pregunto acá, sí, directamente, fuera de forfeit, nada, ¿no? Sí, B, posición 0, ¿cómo es respecto a el último? B, por ejemplo, posición n-1. Y ahí sí es importante el n-1, porque si cambia el tamaño de n, siempre n-1 va a ser el último. Y siempre B0 va a ser el primero. ¿Está bien? Si es así, printf el primer valor, vamos a poner acá, el primer valor, vamos a poner cuál es mayor que el último. Y acá ponemos coma B0, coma Bn1. Ahora, si esto no es así, probablemente pueda pasar que nos quedan las otras dos opciones.
¿Cuáles serían? Preguntar Que la si, posición B0 es igual a B. claro, igual o menor, como ustedes quieran. Yo puse igual, pero podemos preguntar por cualquiera de las dos. Si es igual, por el sí de este, es igual que el último valor. Ahora, si esta pregunta es que no, es porque si así, el primer valor es menor que el último valor. Fíjese que esto va entre llaves porque todo esto es el no de este if. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos a probarlo, a ver si efectivamente funciona. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. El primer valor, que es el 1, es menor que el último, que es 10. Perfecto, el mayor es el 10 y no se encuentra la primera mitad, con lo cual hasta acá funciona todo de maravilla. Lo que vamos a hacer ahora acá es poner la función de mostrar para que veamos que lo muestre como está y vamos a ordenarlo, entonces después vamos a mostrarlo de nuevo. Entonces vamos a mostrarlo. ¿Cómo hacemos para mostrarlo? Un for. Vamos a copiarlo de acá más rápido. Acá vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a poner barra, muestra, vector. Es para que nos quede listo. Y simplemente lo que voy a hacer acá es, antes, voy a poner printf, el vector contiene los siguientes valores. Es un cartelito esto nada más. Y ahora vamos a mostrar los valores para que se vean efectivamente en el printf, según espacio, para que se vean separaditos, coma, b, sub i. Bien, entonces acá con este puntito ya dejamos resuelto el mostrarlo para ver cómo está cargado, porque después lo vamos a ordenar. Entonces quiero que después veamos de nuevo mostrando cómo se ordenó. ¿Sí? La forma de verlo es, si acá ponemos cualquier número, no importa el orden. Fíjense que está 2, 5, 8, 9, tal cual está cargado acá, ¿no es cierto? La idea cuál es, ahora vamos a ordenarlo y después mostrarlo de nuevo, con lo cual esta serie debería verse de forma ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver el método de ordenamiento. Déjenme que acá paramos un cachitín. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer el método de ordenamiento. Este método de ordenamiento es uno de los más elementales. Hay muchos métodos, pero vamos a ver este que es el más básico. El método consiste en lo siguiente. Supongamos que, ya el profe le da a mostrar la teoría, pero vamos a hacer bien rápido para que lo veamos acá. Si este es nuestro vector, vamos a hacer que este es nuestro vector. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser más corto, igualmente no importa. Nombre del vector B. Vector B. Números 5, 7, 1, 6, 8, 2, 7, 8. ¿Sí? El método consiste en lo siguiente, el método. Vamos a definir dos variables o dos pivot, ¿sí? Dos pivot que van a ser, por un lado, i
y un puntero que se va desplazando que va a ser J. ¿Sí? De forma tal que voy a poner acá arriba el lugar que ocupa I y acá abajo el lugar que va a ocupar J. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Lo vamos a hacer gráficamente. ¿Se entiende? O sea, I va a arrancar acá. O sea que en la práctica yo voy a arrancar con un for que va a ser esto. ¿Estamos? Hago esto. Solamente que este for va a llegar hasta el anteúltimo de los valores. No va a llegar hasta el final. O sea que acá este I, vamos a poner un color distinto, rojo, lo vamos a hacer más grande para que se vea bien. Este I, pivot, va a ir para acá, va a ir para acá, va a ir para acá, pero va a llegar hasta acá nomás. Va a llegar hasta ahí el pivot. Y J va a arrancar siempre dentro de ese for, otro for, vamos a abrir una llave acá, que va a ser el for J, que va a arrancar dentro del for, como el anidado, como ¿se acuerdan de las matrices? Solo que este J, perdón. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué punto está haciendo? Porque se me cortó el internet y recién vuelvo a entrar. Pero estoy haciendo el punto de ordenamiento, el punto 4, ordenar el vector de forma ascendente. Bien, gracias. Entonces J va a arrancar valiendo I más 1 siempre. Y va a ir hasta el final. O sea que si la primera vez I vale 0, J ¿dónde arrancaría acá? Si I vale 0. En el segundo lugar. Ahí. ¿Y J va a arrancar en cuánto? ¿Valiendo cuánto? Por uno. La primera vez. Por 1. Si I vale 0, ¿arranca cuánto valiendo J? 1. 1, exactamente. O sea que J arranca acá J. ¿Sí? J va hasta el final. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? I va a quedar fijo mientras J se desplaza, acá. J se va a desplazar así. J. Y queda constante. Y voy a empezar a comparar este valor contra cada uno de estos. Y si el valor es menor, lo paso para acá, lo intercambio de lugar. Si hago eso, al final, cuando J llega al final, ¿qué va a quedar variando el valor de I? Acá. ¿Qué número va a estar acá? De la serie. El más chico. El más chico. ¿Y de ahí qué hago? Desplazo I y arranco de nuevo con J por acá. Y paso el menor para adelante de nuevo. Cuando avance I, el primero es el más chico y el segundo más chico. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Sí, profe, más o menos. O sea, vamos a hacerlo más corto. Vamos a eliminar esto. Lo hacemos así cortito, ¿no es cierto? ¿Está bien? Vamos a hacer esto. Voy a preguntar acá si B sub I es, vamos a poner así, B sub J es menor que B sub I. Que B sub I. Si es sí, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que B fue una variable auxiliar. Voy a decir que es igual a B sub I, que B sub I es igual a B sub J y que B sub J
es igual a auxiliar. ¿Qué hace esto en la práctica? Díganme, a ver. J está acá, J. Este es J. De la variable. Exactamente, intercambia los valores. ¿Estamos de acuerdo? Acá pregunto, B sub I que vale 5, es menor, perdón, B sub J que vale 7, ¿es menor que B sub I que vale 5? ¿O no? No, es mayor. Es mayor, entonces no hago nada. ¿Qué hago acá? Si es sí, hago esto. Si es no, no hago nada, pero no importa qué pase, luego hago J igual a J más 1. O sea que J se va de acá para acá. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora compara y dice, 1 es menor que 5. Sí, Entonces, ¿qué hace? Pone el 1 Sí. acá y el 5 acá. Se corre J. claro. De nuevo. Ahí quedaría el 7 en el medio, ¿no? No importa, pará. Vamos a ver. Le explico cómo es el mecanismo. Bien, bien. El 1, el 6, menor que el 1. No, No, entonces ahí termina No. este ciclo. Termina y vuelve. ¿Y qué pasa con I? Se incrementa 1 I. O sea que I pasa ¿para dónde ahora? Para acá. ah, claro. ¿Y en cuánto arranca J ahora? En I más 1. O sea que J arranca acá ahora. Ya quedó el 1 primero acá adelante. ¿Y qué hace ahora? ¿Compara este contra este menor? Sí. Pone el 5 acá y acá el 7. Perdón, 7. Se corre para acá. ¿Este menor que este? No. Entonces, ¿qué pasa? Listo, terminó. ¿Y qué pasa ahora? Viene para acá. Arranca el J en este. Es menor, sí, intercambia. 6 y 7. Termina este. Y como I va hasta n-1, ahí termina. ¿Y cómo queda el vector? Ordenado ascendentemente. Ordenado. ¿Está bien? Ese es el mecanismo que vamos a hacer. ¿Se entiende? Sí, ahí se entendió. Bien. Esto mismo vamos a programarlo ahora. Esto y esto ya lo hicimos. ¿Y qué hacíamos acá? Preguntábamos ahora qué cosa. Si B, ¿se acuerdan? Sub J es menor que ¿quién? Que B sub I. Si así, ¿qué hago? Hago el intercambio auxiliar igual a B sub J o a B sub I, cualquiera de los dos, no importa, a B sub I, la que guardé en auxiliar. Esto es como tener dos vasos con aceite y con agua y quiero intercambiar los vasos, el contenido. La única forma de intercambiarlo es usar un tercer vaso que va a alojar temporalmente el recipiente del contenido. Esto es lo mismo, auxiliar es una variable que recibe un valor para poder intercambiar. ¿Está bien? Entonces, en B sub I, que lo tengo resguardado en auxiliar, guardo B sub J. Y ahora en B sub J, ¿qué guardo? Auxiliar. ¿Y qué hizo esto? El intercambio de los valores. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Qué hace esto ahora? Vuelve y se sigue incrementando J. Y va dando vueltas. Cuando termina J, ¿qué pasa? Quedó en B sub I el más chico, se corre I y J arranca en I más 1, o sea que arranca en el siguiente. Y de esta forma se realiza el método de ordenamiento, que se llama método burbuja. Lo que vamos a hacer ahora acá es poner de nuevo acá, copiar este código, que es el que muestra el vector, cómo está, a ver si lo ordena o no lo ordena. ¿Estamos de acuerdo? Lo que falta definir acá es la variable auxiliar, porque no la creamos, no está, y J. Entonces vamos a crear acá la variable auxiliar y J. Y vamos a probar a ver si efectivamente nuestro algoritmo resolvió el problema de ordenamiento.
Vamos a cargar cualquier número. 6, 4, 8, 1, 9, 2, 12, 50. Se pueden repetir, no hay drama, obviamente. Ahí está. Fíjense. Primero nos muestra el valor como estaba cargado, luego ordena y lo muestra como está ahora. Fíjense cómo lo ordenó, ¿ven? ¿Se entiende cómo trabajó el algoritmo? Sí. Si pongo valores repetidos, ¿debería funcionar o no? ¿Qué opinan? ¿O no funcionaría? ¿Qué opinan? Sí lo va a ordenar porque en realidad, como no es menor, después va a llegar un momento que va a ser menor siempre el valor, cuando queda descartado. Entonces que siempre lo va a ordenar de todas formas. ¿Está? Sí, De profe. esa forma, Igual, profe, ahí no nos agregó un 6, no nos puso ¿cómo? un 6 mal. Hay un 6 ¿Por mal. qué? No, porque acá, mira, acá hay uno, acá hay Ah, otro y acá hay otro. no lo vi, Son tres. no dije nada. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces acá pone, fíjate, 1. La Claro, cantidad de dígitos es la misma, la cantidad de números. Fíjate que coinciden. ¿Ves? El 1 está acá, el claro. 4, el 5, 3, 6, un 9, el 12, 15 está cargados en orden justo, casualidad. ¿Sí? Claro. Y de esta forma, aplicamos el método, se llama método de la burbuja, que es un método muy básico, pero eficiente, por lo menos resuelve la situación. Así que bueno, ese es el método que vamos a aplicar para resolver cuando nos pidan que hay que ordenar una serie de números desde un vector. Vamos a crear la matriz int m de n por n, o sea, matriz cuadrada 3 por 3. En realidad de n por n, 3 puede ser 3, pero puede ser cualquier valor. Vamos a definir nuestro f y nuestro c, por lo pronto solamente eso. Y vamos a hacer la carga, como siempre, de nuestra matriz, ¿no? La carga siempre es con un for anidado, recuerden, f más, y dentro de este for vamos a poner otro for, que es nuestro for c de columnas. Vamos a cargar por filas, o sea, para cada fila cargamos todas las columnas. Si queríamos cargar por columnas, deberíamos invertir el orden de estos for. Y aquí adentro ya sí vamos a hacer la carga con la validación. La validación nos pedía que los números sean todos entre 0 y 10. Entonces acá vamos a hacer el do, vamos a poner acá printf, vamos a poner do, printf, ingrese m f,c. Este simplemente a los fines de que sea más intuitivo en la carga. Scanf por ciento b, coma, ampersand m f 0. Y aquí si cerramos ahora el while con el do while, y como les puse en el diagrama, mientras mfc sea menor que 0 o mfc sea mayor que 10, rechácelos. Si está en ese rango, está perfecto. Entonces, de esta forma, garantizamos que solamente se carguen en la matriz, como les pedía el enunciado, valores entre 0 y 10. Si es menor que 0 o mayor que 10, siga pidiendo porque
no es lo que queremos en nuestro programa. ¿Sí? Vamos a verificarlo, vamos a cargar 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, si carga un negativo no debería tomarlo, de hecho no lo toma, fíjense, si pongo un 11 tampoco lo toma, y seguimos cargando 6, 7, 8, 9, perfecto, o sea que carga bien y valida bien. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar la matriz para ver cómo se cargó. Vamos a hacer una rápida configuración para mostrar si se cargó bien o no se cargó. Acá vamos a poner acá printf. Printf. n. La matriz cargada es los puntitos. Y abajo ya vamos a poner que nos imprime la matriz. Lo que vamos a hacer acá adentro es un printf por ciento d, un espacio acá para que quede más separado, coma m f c, y cuando termine el for, si quieren acá le ponemos printf barra invertida n para que salte una línea. Y acá cerramos la llave. Entonces compilamos, ejecutamos. Vamos a probar 1, 2, 3, 4, 45. Vamos a hacer bien prolijito para que quede bien. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí está la matriz cargada por filas. ¿Sí? Perfecto. O sea que ya tenemos listo la matriz y tenemos cómo mostrarla, con lo cual podemos avanzar al siguiente punto que nos decía mostrar la diagonal principal y mostrar la diagonal secundaria. ¿Sí? Cosas que ya vimos, pero bueno, está bueno para que podamos ver cómo trabajarlo. Yo estas cosas las trabajo con un solo for, pero se acuerdan que vimos la posibilidad de trabajar con un for o con dos for. Lo hago con uno porque es mucho más eficiente, nada más que por eso. Vamos a mostrar un cartel. Voy a decir la diagonal principal es la tal, y acá este for va a imprimir la diagonal principal. Vamos a hacer que salte el link, que quede todo pegadito. Printf por ciento d, es un espacio acá que quede más separado, coma, m, y la principal con una sola forma era f, porque fila y columna son iguales cuando trabajamos la diagonal principal. Y cuando trabajábamos la secundaria, recuerden que la diagonal secundaria trabajamos con un solo for, era f y acá era n menos 1 menos f. ¿Se acuerdan? Que eso vimos en la clase pasada. Entonces, con estos dos puntitos tenemos más o menos resuelto el punto de mostrar la principal y mostrar la secundaria. Lo vamos a verificar rápidamente ahora. Perfecto. Entonces, fíjense que la principal es la 159, correcto, y la secundaria es la 357, que también está correcto. O sea que tenemos resuelto aquí ya los puntos 3 y 4 del ejercicio. El novedoso, digamos, interesante, que es lo que vimos a partir del tema anterior, es ordenar la última fila. O sea, yo voy a querer que cuando cargo la fila, cargo la matriz, la última fila luego se ordene, ¿sí? Que lo puedo aplicar a la última fila, a la última columna, a una diagonal. En realidad es totalmente indistinto, ¿no? No hay problema. Entonces vamos a ver cómo aplicar
el ordenamiento. ¿Alguno lo pudo hacer? ¿Intentó hacerlo o no llegó a hacerlo al punto ese? ¿O quieren que intentemos hacerlo cada uno un ratitito y después lo hacemos juntos, como ustedes quieran? ¿O lo trabajamos? Bueno, profe. ¿Lo hacemos? Bien. El ordenamiento va a ser igual a la técnica que aplicamos en el punto anterior. O sea, vamos a recorrer con 2 for, la última fila, y la vamos a ir ordenando con este intercambio de variables. ¿Sí? Solo que tengo que tener en cuenta que al ser una matriz hay y ser la última fila, creo que la última fila, ¿no? Digamos, la variable fila va a ser constante y la que va a ir variando es la variable columna. ¿Sí? Pero voy a trabajar con 2 for, pero son los fores que hacen si me voy a usar F y C, son for que se utilizan para aplicar la metodología de trabajo, ¿no? Entonces vamos a poner acá, vamos a construirlo de cero. Vamos a poner un for, esto ya pasé de diagrama de flujo, lo tienen ustedes ahí en el grupo, ¿eh? Columna igual a 0, minúscula, perdón, columna igual a 0, punto y coma, columna menor que n menos 1. Acuérdense que el pivot iba siempre hasta 1 menos que el anterior, que el último, perdón. Aquí vamos a abrir llave, así les queda más claro cómo es el método como ordenado. Dentro de este for, un poquito más acá, queda más claro. Vamos a abrir el otro for, que va a ser un for f igual a c más 1, ¿se acuerdan? F menor que n, f más. Y acá adentro, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacíamos antes, vamos a preguntar si, ¿qué cosa? Si m es la última fila, ¿no es cierto? La última columna, a ver. La última fila. Entonces, si es la última fila, la fila es constante y la columna variable, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Puedes repetir, profe? Si voy a ordenar la última fila, la fila es constante, n-1. La que va variando es la columna. Porque voy a ordenar la última fila, que esa es constante la fila. Es la última. Lo que va a ir variando todo el tiempo es pivoteando contra la columna. ¿Se entiende o no? O sea, tengo una matriz así. Yo tengo que ordenar esta fila. La fila es siempre esta. No cambia, es constante. Lo que va a ir variando son las columnas que tengo que ir ordenando en la fila esa. ¿Estamos? Por eso acá va n-1 constante, última fila, varía columna. Si esta es menor que m, n-1, f, si es así, después ustedes cualquier cosa lo analizan esto, porque tienen el otro algoritmo armado del cambio, ¿no? Ahí vamos a poner que auxiliar igual a por ejemplo, esta. Luego, esta igual a esta. Y luego esta igual a auxiliar. Y eso nos ordenó la última fila.
¿Se entiende o no esto? Faltó algo. Perdón. Falta definir acá arriba la variable auxiliar. Ahí está. Lo que vamos a poner acá es que nos muestre cómo queda cargada de nuevo. A ver si efectivamente después la ordena. Vamos a ver. Vamos a cargar. Entonces 5, 8, 9, 1, 4, 6, 4. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que era 4, 7, 9, puso 7, 9, 4 porque la puse ordenada en forma descendente. ¿Sí? Ahí la ordenó bien. Vamos a poner otro valor para ver cómo queda después. Vamos a trabajarlo de nuevo. Vamos a poner play. Poner 8, 5, 8, 5, 4, 3. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Bueno, este justo quedó igual. Debemos hacer que la última fila se reemplace para que vean cómo ordenamos. Si acá damos vuelta la pregunta, se va a ordenar de menor a mayor, al revés. ¿Sí? Como antes. Pero fíjense que el algoritmo de ordenamiento funciona para la última fila, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el algoritmo funciona de manera correcta, que es básicamente esto, que les puse ahí en el chat recién. ¿Sí? Después analícenlo, pero básicamente es lo mismo que hicimos con el vector. No varía. Es lo mismo, solo que acá hay una componente, como es cada valor de la matriz, a diferencia del vector, que es una sola variable, acá cada identificación de un número tiene componente fila y componente columna, entonces no puedo tomar una sola referencia, tengo que usar fila y columna, que es n-1 porque es constante. ¿Sí? ¿Quién es constante? La fila. ¿Cuál es? La última, por eso es la n-1. ¿Se entiende? Pero el mecanismo es el mismo. Arranco con el pivot, que es desde 0, y el siguiente, que es con C. Si les confunde esto, pueden usar I y J, si quieren de nuevo, igual que usábamos antes. ¿Está bien? Voy a hacer acá I, y acá donde está la C pongo I, y donde está la J pongo F. Y va a funcionar de igual manera. ¿Está bien? Bien, y por último, nos queda un puntito, que era calcular y mostrar el promedio de cada columna. Bien. Lo que vamos a hacer acá es hacer un for, primero un for C y luego un for F, porque acá sí, a diferencia de esto, tengo que ir recorriendo para una columna todas las filas, entonces debo invertir el orden. Debo poner primero las columnas y luego las filas. ¿Sí? Y dentro de esto, ¿qué voy a hacer dentro de esto? Vamos a decir, debo hacer que para cada columna acumular los valores de la fila. Cuando termina esa fila, antes de arrancar con la nueva columna, mostrar el promedio y volver a la nueva fila, a la nueva columna, perdón. Entonces acá vamos a hacer es acumular valores, nada más. Y cuando cambia, o sea, termina la fila, antes de volver a una nueva columna, aquí, vamos a calcular el promedio, porque acá cambia la columna, el promedio, que es A dividido en N,
vamos a mostrar el resultado, el promedio de la columna por ciento D es, igual, acá, por ciento punto 2F, coma, C, coma, P. Columna tal, promedio tal. Y acá sí, antes de volver, debo poner A igual a 0 para que cuando arranque la nueva columna no sea acumulando con el valor anterior. Acá vamos a definir a A y a P, acá arriba. Vamos a definir a A igual a 0 y vamos a declarar como float a nuestro promedio. Entonces ahora sí, este punto, vamos a meter acá, para que ustedes lo tengan. Ahí está. Vamos a compilar, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo resuelve esta situación. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está, ¿ven? Entonces, por ejemplo, acá estaba la materia desordenada, la última fila, acá fíjense cómo lo ordenó, ¿sí? 589, estaba 895, y acá dice el promedio de cada columna, ¿ven? De la 0, de la 1, de la 2. Y yo eventualmente ahora, digo, bueno, ahora n vale 4, y compilo y ejecuto, ahí está. Voy a cargar y va a cambiar, en vez de cargar 9 valores, voy a cargar 16 valores. Fíjense, ¿ven? Carga los 9, carga los 16 valores, muestra la diagonal principal, muestra la secundaria, muestra la matriz ya ordenada, fíjense cómo la ordenó, y muestra las 4 columnas. Y si pongo de 5 por 5, también va a funcionar. O sea, esa es la forma que tengo que trabajar, ¿no? Debemos ir garantizando que nuestro algoritmo, independientemente del tamaño de n, dé respuesta a la solución. Fíjense. ¿Ven? Cómo se adecúa al cambio de dimensión. Y si de pronto digo, bueno, es de 2 por 2, igual también tiene que funcionar. De esa forma tenemos que trabajar, garantizando que, sin importar de cuánto es la matriz, se adecúa a la adaptación del n. Fíjense que todos estos códigos, cambiando el n desde un 2 hasta un 4, un 5, resuelve toda la problemática planteada en el ejercicio.